Buenas tardes, Larry y representante. Gracias por llegar aquí y haber llegado a la entrevista. Teníamos muchas ganas de veros y saber qué tal. ¿Cómo ha ido el viaje a Londres? Nada, muy bien. El tiempo no tanto, pero bueno, con muchas ganas de hablar con vosotros. Igualmente. ¿Habéis estado aquí antes o es la primera vez que venís a Londres? Primera vez. Yo he estado varias veces ya. ¿Y os gusta o no es de vuestro grado? Sí, por lo poco que he visto, sí. Bueno, os presento a mi representante, Paz Codina, Hola. que no creo que no había hablado con ella todavía. No, y bueno, mucho gusto. Encantado. Igualmente. En primer lugar... Bueno, dime. No, perdón. No, digo que estaré ayudando un poco en los temas más de contrato y de condiciones a Larry para que lleguemos a un acuerdo los dos. Muy bien. Esperamos poder llegar a un acuerdo en el que salgamos beneficiados todos. Bueno, en primer lugar, como entrevistado, pues decir que estoy muy contento de haber recibido la oferta de whatbe.com. Para mí es una gran empresa y además estoy seguro de que podremos llegar a un buen acuerdo. Sí, es el objetivo de esta entrevista, así que esperemos que sí. Bien. Bueno, antes de comenzar a negociar, querríamos saber un poquito más, ya que los tenemos aquí delante, pues conocer un poquito más sobre ustedes. ¿Por qué decidisteis echar vuestra aplicación a esta empresa? Bueno, porque después de hacer el MBA, estuve investigando un poco el tipo de empresas que más me interesaban y entonces pues entiendo que una empresa tecnológica relacionada con Internet como la vuestra, pues la verdad es que es un mundo que me atrae bastante. Y sobre la posición de la que has aplicado, ¿qué sabes sobre el empleo que se ofrece? Bueno, para empezar, esta entrevista en teoría es para el puesto de Sales Manager, pero la verdad es que tras 3 años de gestión, de experiencia de gestión y haber hecho un MBA, yo creo que me veo con posibilidades de aplicar a un puesto de más senior. No sé si me explico. Sabemos que tenéis otra posición abierta, que es Senior Sales Manager. Y lo que decía Larry, que según la experiencia y el máster que tiene, creemos que quizá también podríamos aplicar a esta posición y que quizá podrían, con las aptitudes que tiene, y a esta posición si estáis interesados. Hombre, no conocemos el por qué tenéis interés en la posición senior, porque claro, nosotros, claro, nos encanta vuestro, pero para eso necesitamos una persona de 5 años de experiencia. No sé cómo lo habrás visto. Nosotros no conocemos a día de hoy si eres apto para el puesto y creemos en esta empresa que todo se debe de ganar. No por ello, creemos que la posición de Sales Manager que ofrecemos es inferior a la de Senior Manager. De hecho, como te comentaremos luego, nuestras prestaciones son muy buenas y no existe diferencia alguna con la que puede haber con un Senior Manager. En cuanto al nivel de jerarquía, tampoco afecta mucho porque en nuestra empresa no creemos en que exista una jerarquía como tal. Entonces, si nos puedes comentar por qué es tu interés en esta posición senior en vez de ser manager, pues igual podríamos en un futuro llegar a un acuerdo, pero ahora no sabemos por qué. Bueno, lógicamente no conozco aún el funcionamiento interno de la empresa,
pero la verdad que soy una persona que le gusta afrontar nuevos retos y lo cierto es que me veo con capacidad para afrontar un puesto de mayor responsabilidad. Bueno, nosotros creemos, mi compañero, que eso te lo podríamos ofrecer, pero no ahora. En un periodo de prueba y a lo mejor en X meses o en un año revisaríamos las condiciones y podríamos hablar, o si tu jefe lo ve conveniente, darte la posición de senior manager, pero a día de hoy no existe vacante para ese puesto. Bueno, es comprensible. Me parece algo razonable. Desde recursos humanos tampoco podemos garantizar el ascenso de un determinado empleado a una posición concreta. Sí que es verdad que la empresa, la política que tiene es apostar por sus empleados y que es verdad que si empezaras en la posición de Sales Manager y tu rendimiento es adecuado, sí que se promociona a la gente válida y que demuestra una capacidad para ocupar un puesto mayor. Y en ese sentido, recursos humanos, si a lo largo del primer año demuestras que tu trabajo es bueno y que tu rendimiento también lo es, se te podría asesorar hablando siempre con tu responsable para ascender a una posición mayor. Pero desde recursos humanos no podemos comprometernos ahora mismo a ofrecerte esa posición directamente. Bueno, pues esa posibilidad de ascenso es algo que me motiva. O sea, me parece lógico y además me gusta. Pero es verdad pues, que la posibilidad, de ascender en esta empresa es posible. Claro, vale. Si quieres hacemos una cosa, míratelo como un reto y te prometemos que haremos todo lo posible por darte esa posición en un futuro. Vale, pues lo entenderé así. Bien. Y te queríamos preguntar unas pocas preguntas más. Y sí. Queríamos empezar por saber cuál sería el valor añadido que tú crees que podrías aportar a la empresa. Bueno, lo cierto es que tras mi experiencia en gestión, creo que es algo que realmente se me da bien. Además, en el MBA he destacado bastante en todos los aspectos relacionados con la gestión y con... Creo que, para empezar, tiene una experiencia de 3 años. Por lo tanto, ha trabajado en una empresa, sabe lo que es gestionar y puede aportar en términos de trabajo en equipo o experiencia en una empresa. Y segundo, tiene un MBA que al final es un máster y es un conocimiento bastante interesante en posiciones de manager. Y por lo tanto, yo creo que no puede tan solo aportar una parte teórica como es un máster, sino una parte práctica. Yo creo que es un buen perfil. Sí, estamos de acuerdo en que el perfil es muy bueno y por eso es por lo que estáis aquí hoy, porque la empresa realmente está interesada en vuestro perfil. Y otra pregunta más, esta vez sobre qué valoras más de nuestra compañía. Si por un lado es el salario, si te interesan las condiciones del puesto de trabajo, o qué es para ti lo más importante para trabajar con nosotros. Bueno, tengo muchos compañeros que tengo varios compañeros que han pasado ya por vuestra empresa y la verdad que me han hablado muy bien, que las condiciones de trabajo son muy buenas y que en general el trabajo es muy interesante. Y lo cierto es que están bastante contentos. Así que eso es algo que también me motiva para trabajar con vosotros. Después, cuando nosotros fijamos objetivos para ver qué empresas queremos enviar currículums o estamos interesados, marcamos sobre todo
empresas que realmente añadieran un valor o que su actividad de negocio fuera interesante, y por eso nos basamos en las empresas tecnológicas. Yo creo que lo que vosotros hacéis es muy interesante, y una persona que acaba de salir de un máster, coger una experiencia en una empresa así que está creciendo en el sector tecnológico, nos interesa mucho. Y sobre la retribución, ¿tienes alguna exigencia concreta o es algo que estarías dispuesto a negociar? Bueno, evidentemente estaría dispuesto a negociar, pero yo creo que al menos, vamos, esto es algo que... Nosotros... Sí, esto es algo que me gustaría que mi asistente lo negociara con vosotros, porque conoce un poco más el tema. Pero yo estaba pensando en torno a los 85.000 libras al año. Pues, bueno, si quieres te comento... Dime. A ver, ¿se me oye? ¿Se me oye? ¿Me oís? Ahora sí. Sí. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Vale. Nosotros, en función un poco de información de mercado y de otras ofertas que hemos podido, que nos han llegado, sabemos que hay un cierto salario mínimo, digamos, en el mercado, y nos gustaría saber un poco cuál era vuestra oferta. Nosotros, como Larry, tenemos una idea de más o menos lo que nos gustaría, porque consideramos que es importante tener un salario base para después bonuses o aumentos. Entonces, era un poco cuál era vuestra oferta para negociarla un poco. Vale, pues si queréis os comentamos el sistema de retribución que tiene ahora mismo la empresa y en base a eso intentamos llegar a un acuerdo. Como sabéis, el sector tecnológico en estos años en cuanto a contratación ha estado muy parado. La verdad es que desde la dirección se nos asignan unos objetivos muy exigentes, pero queríamos destacaros que somos de las pocas empresas tecnológicas que a día de hoy tiene procesos de contratación abiertos. También creemos que las condiciones de trabajo que se ofrecen son un punto muy fuerte de nuestra empresa, y que en cuanto al sistema, al salario que se paga a los empleados, combinado con las condiciones que se les da de trabajo, al final acaba siendo un salario muy competitivo. Entonces, la retribución viene dividida en varios aspectos. Por un lado está el salario fijo, que empezaría en unos 55.000 libras al año, las cuales son negociables. Después hay un salario variable que puede alcanzar hasta el 70% del salario fijo. Y además se dan otro tipo de bonificaciones o otro tipo de salarios, que son 6.000 libras al año en gastos de movilidad, para gasolina, transporte, en lo que consideréis conveniente gastarlo. Y además se ofrecen una serie de seguros. Seguros que paga la empresa, por lo tanto vosotros no tenéis que haceros cargo de nada, ni vais a tener ningún gasto en cuanto a seguro dental, médico y de vida. Por lo tanto, aunque no es una retribución que se os dé físicamente, sí que se está pagando, bueno, se os está pagando una serie de gastos que por otro lado tendríais que hacer frente. Y bueno, también queríamos conocer vuestra opinión sobre estas condiciones e intentar llegar a un acuerdo. Bueno, como ha dicho Paz, para mí el salario base es importante. Entonces, lo cierto que yo creo que al menos
esa cantidad debería ser algo mayor. ¿No crees, Paz? Sí, yo creo que es un poco del salario, ¿no? Hemos ido viendo las ofertas, el salario mínimo que nosotros consideramos año. ¿Perdona, cuánto? Vuestra oferta es 70.000. Vale. Sí que es cierto y estamos muy de acuerdo en que con las condiciones de trabajo y todos los factores de equilibrar esta cantidad, pero la oferta que nos habéis dado sí que quizá nos parece un poco baja de acuerdo con el puesto que estáis ofreciendo y por eso creemos, no sé si existe la posibilidad de que sea un poco mayor. Por otro lado, dices que hay un coste variable del 70%, o sea, ¿cuáles son las variantes? Las variantes aquí sería principalmente el desempeño del candidato durante el primer año. Es un bonus que se paga anual. Por lo tanto, en función del rendimiento y de los objetivos que se hayan cumplido a lo largo del año y de una evaluación por parte de tu responsable y de recursos humanos. Si en base a estos tres factores es como se determina ese variable que puede llegar hasta el 70%. Bien. Lo que también... Uh-huh. ¿Depende de alguna manera ese variable de la marcha de la empresa? Claro, como he dicho antes, el sector tecnológico está pasando por un momento difícil en cuanto a contrataciones, pero por supuesto, si la empresa se va recuperando en los próximos años, va consiguiendo mayores beneficios, eso se va a ver reflejado en la retribución, tanto fija como variable. Bueno, yo lo digo en el sentido contrario. Si la retribución variable puede bajar en función de si la empresa pues no tiene tantos beneficios como esperase. Eso estaría en función de los objetivos, es una parte, pero se podría compensar con la evaluación de tu responsable y también de recursos humanos. Es decir, que aunque el resultado de la empresa no sea positivo, si tu responsable ha considerado que tu trabajo ha sido bueno y recursos humanos está de acuerdo, 2/3 de ese bonus se darían al empleado. Aunque los resultados de la empresa, la parte del bonus de los resultados de la empresa no se pueda pagar porque ha sido un año especialmente malo. De todas maneras, la tendencia del sector apunta en dirección contraria. Es decir, ahora estamos en un momento en el que la situación no es tan buena, pero esperamos recuperarnos y que cada vez sea mejor. Bien, esperemos que sea así. Pero bueno, entiendo que para mí es una mayor seguridad tener un salario, aunque considerando todos los complementos, el salario es muy bueno, la verdad. O sea, para mí es muy bueno. Creo que sería importante tener un salario base más alto. Digamos que para limitar un poco ese riesgo. Sí, exactamente. Vale. El salario fijo lo podríamos partir del punto de 60.000 libras anuales. Además están los 6.000 en gastos de movilidad que te he comentado antes, lo que sumarían 66.000 al año. Y Sí. además, para mayor seguridad, se da al empleado un, digamos, pack inicial. Es decir, la movilidad hasta Londres se te pagaría. El primer mes, perdón, de alquiler para que puedas hacer frente a ese alquiler sin problemas de tu piso o casa en Londres, se te daría un préstamo a interés cero por adelantado para pagar este alquiler. Y además, bueno, tenemos, como te he comentado, los seguros. Si no encontraras alojamiento en el primer mes, la empresa te paga 4 semanas de hotel para ti y tu familia, incluyendo también los viajes, por supuesto.
y los gastos de movilidad. Por lo tanto, se da un pack muy interesante en cuanto a seguridad inicial hasta que te asientes, y en cuanto al salario podríamos ponerlo el salario base en 60.000 y los 6.000 de movilidad que tendrías para disponer de ellos a lo largo del año. Vale. ¿Y qué opinas de eso, Paz? Yo era precisamente lo que os quería preguntar, porque él viene a estudiar un máster y queríamos un tema de seguridad a la hora de instalarnos en Londres, si podíais pagar meses de alquiler o pisos o lo que fuera, y nos parece un pack interesante. ¿Qué te parece a ti? Sí, lo único que yo veo, o sea, veo muy bien el subir un poco el salario hasta el base, hasta donde habéis dicho, pero hay que tener en cuenta que o sea, yo no vivo en Londres ahora mismo, entonces los costes para asentarme allí no es simplemente pagar un piso y el viaje y tal. También es necesario comprar muebles, en fin, una serie de gastos que voy a tener al principio que yo en estos momentos no me lo puedo permitir. Entonces, comparando con otras empresas, ellos ofrecen digamos así, como un bonus de asentamiento. ¿No existiría la posibilidad de que Wattbee me ofreciera algo así, aparte de un préstamo? Bueno, pues a ver, nosotros no damos un bonus inicial porque ya no, de por sí nuestras condiciones superan las del mercado laboral, ¿no? Entonces, pues si nosotros pagamos cada 2 semanas, nosotros tenemos un sistema de distribución de cada 2 semanas. Entonces, al ofrecer nosotros 4 semanas de hotel más el préstamo para que pueda pagar el alquiler y gastos de coche, móvil, internet, creemos que el ahorro que generaría es suficiente como para poder pagarte o financiarte los gastos personales, ya que nosotros no vamos a producirte mucho gasto en ese sentido. Entonces, en concreto, puedo hablar porque tengo otra oferta de otra compañía en la que ofrece unos costes de un bonus de asentamiento de unas 20.000 libras, que me parece algo bastante superior a esas 4 semanas. ¿Y qué más te ofrece? Bueno, lo cierto que no... aún no he estado en, digámoslo así, en una negociación final, pero el salario se encuentra en torno al mismo que ofrecéis vosotros, pero aparte sí ofrecen mejores condiciones en cuanto a los costes de asentamiento. En cuanto a los costes de asentamiento, digamos que las 4 semanas de hotel te permitirían recibir 2 salarios que, como ha dicho mi compañero, se pagan cada 2 semanas. Y por lo tanto el primer mes, si tú quisieras, no tendrías ningún gasto a tu cargo para lo que es la vida en Londres. Luego se te proporciona además para buscar piso o casa un agente que te ayudaría en esa función, y los gastos de movilidad, que son los billetes de avión, sí que se te pagarían. Además del préstamo que se te da para pagar el primer mes de alquiler. En cuanto al pack de movilidad inicial, serían las condiciones que podría ofrecer la empresa. ¿Hay un presupuesto de este pack? Es decir, ¿podríais valorar este pack en un precio? Estaría limitado en torno a los 10.000 como máximo, incluyendo todos los aspectos mencionados anteriormente. ¿Incluyendo el hotel y pagar un primer mes? Incluyendo, no, el mes se quedaría fuera, el hotel y además todos los gastos de movilidad, billetes de avión y luego gastos que tú puedas tener durante las primeras semanas en Londres.
Bien. Por lo tanto, es verdad que no son los 20.000 que te ofrece la otra empresa, pero creemos que esa diferencia de 10.000 se puede compensar con un mejor ambiente de trabajo y unas condiciones salariales que, a pesar de estar más o menos igualadas a tu otra oferta al principio, sí que desde recursos humanos podríamos considerar el promocionarte para un ascenso tras tu primer año de desempeño. Es decir, aunque no está totalmente en nuestra mano, desde recursos humanos sí que podemos darte una valoración muy positiva durante tu primer año para que a partir del segundo año puedas ascender a la posición senior de la que hemos hablado antes. Con lo que tendrías un mejor salario, mejores condiciones y la posición en la que tú estabas interesado. Ya, bueno, eso es algo que me motiva, la verdad. Me parece una oferta razonable. Quizá el primer mes la oferta no sea tan buena, pero a la larga creemos mi compañero y yo que compensa con creces a las otras empresas del sector. Claro. Además de que nosotros, como creemos en nuestros empleados, también puedes apuntarte a cursos, tenemos gimnasio, también subvencionamos las tasas para nuevos máster o nuevos cursos de expertos que quieras realizar. O sea, si tú pones a echarte números, pues tanto en condiciones como en retribución, ganas mucho más de lo que te puede ofrecer otra empresa. Pero bueno, yo creo que comparte con nosotros la idea de que tenemos en esta empresa y nos ayuda a firmar este contrato. Bueno, ya como he comentado antes, a mí la empresa lo cierto es que me motiva bastante trabajar ahí. ¿Tú qué consideras de las condiciones, Paz? ¿Crees que son razonables? Yo creo que el pack, bueno, este inicial, que quizá me parecía un poco justo, no sé si sois capaces de ofrecer algo un poco más sólido, sobre todo en cuestión de habitaje. Y después tenía una pregunta con los bonus, que ofrecéis la verdad, un variable muy, muy bueno, pero quería saber si esta política la utilizáis siempre en vuestra empresa, es decir, a final de cada año retribuís por bonus, ¿es algo que suele pasar o este 70% va a variar mucho? No sé si me explico. Siempre la empresa tiene unos bonus definidos para cada posición y este bonus, aunque depende de varios factores, como os he comentado antes, sí que se paga regularmente a final de cada año. Es decir, es algo que sí que está asentado en nuestra empresa y además creemos en los trabajadores motivados para que hagan mejor su trabajo y creemos que la parte de ese variable del 70% que se tiene es una parte importante para conseguir eso. Bien. Y respecto a la oferta del pack inicial, en cuanto al pack inicial, no podemos ofrecer más de estos 10.000 durante las primeras semanas, más los gastos de billetes de avión para tu llegada a Londres. Pero bueno, como he dicho antes, el primer mes es gasto cero para ti. Estaría todo a cargo de la empresa y después se te ayudaría en conseguir alojamiento, en darte más dinero si lo necesitaras y además empezarías a recibir tu salario cada 2 semanas, por lo tanto creemos que financieramente el asentamiento en Londres se podría hacer de forma cómoda para ti, es decir, que en ningún momento estuvieras justo de dinero. Una pregunta respecto a ese bonus de asentamiento.
ya que no es tan alto como en otras empresas, ¿existirá la posibilidad de aumentar, por ejemplo, los días libres del primer año? Se podría considerar, siempre que esté de acuerdo tu responsable. No sé, Miguel, ¿tú qué opinas? Hombre, nosotros inicialmente te damos 9 días pagados. 9 días que son más de 2 semanas sin trabajar. Eso otras empresas no creo que lo ofrezcan. Aún así, tampoco podemos presumir que somos una empresa en la que los trabajadores no quieren irse de aquí, porque están también que eso no sucede. Así que todo consultarlo, podría tener más días de trabajo. Eso ya, bueno, de vacaciones, ya se podría negociar, pero creemos que ahora es pronto para hablar de vacaciones, ¿no? Bueno, sí, claro. Pero es importante saberlo. Claro. Sí, desde Recursos Humanos estaríamos abiertos a la posibilidad de apoyarte siempre. No podemos comprometernos a nada porque también depende de tu departamento y de tu responsable, pero desde Recursos Humanos podríamos intentar que eso se te pueda conceder. Tendrías todo nuestro apoyo en ese sentido. Y ese apoyo, quiero decir, realmente puedo salir de aquí pensando que ese apoyo va a ser útil. Sí, porque como te he dicho antes, también lo tendrías, también lo podrías tener para tu ascenso después del primer año. Se te podría recomendar desde Recursos Humanos, lo cual ya es un factor bastante importante de cara a que tu candidatura sea preferida a la de otros candidatos. Y además que es una empresa que apuesta por los empleados. No vamos prometiendo una cosa y luego no la hacemos. Intentamos cuidar de nuestra gente, que para nosotros es lo más importante. Y muestra de ello es, bueno, todos las prestaciones que te ha comentado mi compañero antes, como es el acceso a cursos de forma gratuita. También se proporciona café y fruta para todos los empleados de forma gratuita. Hay sesiones de mentor en la que, bueno, entre los propios compañeros pues intentamos mejorar el trabajo de otros y que otros pues nos den su opinión sobre nuestro trabajo. Entonces, a lo que voy con esto es que los empleados es una parte muy importante de la empresa, por lo tanto, Recursos Humanos siempre va a apostar por la gente que está trabajando aquí. Bueno, eso es algo que, no sé, bueno, me alegra saberlo. Bien. Por mi parte, creo que no hay nada más que hablar. Simplemente que cuándo podría empezar. Muy bien, pues nos alegra que hayas considerado nuestra oferta y ya nos ponemos en contacto para tramitar el contrato y todas las formalidades al principio, pero lo antes posible, si eso está bien para ti y si necesitas más tiempo, lo podemos ver también. Vale, muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Bienvenido. Vale, Bueno, pues ya. Yo creo que es final bonito, ¿no? Contratado, buen salario. Y hemos ganado todo, creo. Muy bien. Así que... ¿Qué? Hemos ganado todo. Te hemos contratado y ustedes habéis tenido contratados, así que... Yo tengo un porcentaje, ¿no? Del salario, pero claro. Hombre, claro, eso no lo hemos hablado. Pero bueno. Eso ya después de pelear. La buena voluntad de la empresa. ¿Respondemos las preguntas? Lo de las preguntas, sí. ¿Lo tenemos que Sí, responder en el vídeo o es...? Me suena sí, que en era- el vídeo. Vale. En el vídeo, sí. ¿Las tenéis por ahí? Porque la verdad es que yo ni sé cuáles son. Yo tampoco. Yo tengo un problema con internet en mi casa. El chat, a ver. La primera es... ¿Qué ha hecho la otra parte que ha hecho que sea efectivo? No sé, Vale. el Tenemos tema que de la comunicación. cada uno, ¿no?
Sí, yo creo que primero uno y después los otros. Vale, ¿quién empieza? ¿Empezamos? Venga. Yo creo que el saberse adaptar. O sea, que nosotros hemos dicho, pues queremos un poco más y vosotros habéis cedido un poco. El que las dos partes se reconozcan. Yo creo que ha fluido bastante, no sé, mi opinión, ¿eh? Sí, yo también creo que han sabido manejar muy bien la situación, vender bien Sí. que el espíritu de la empresa y tal, a lo mejor para intentar compensar ofertas que no eran tan buenas, ¿no? Sí, sí. Por nuestra parte, decir que siempre ha habido una predisposición a hablar las cosas y estar abiertos a las opciones que planteaba la empresa, y que os habéis intentado adaptar también a las condiciones de la empresa, y que eso, bueno, metidos en el caso, pues recursos humanos es algo que siempre valora en una entrevista. Sí, yo pienso igual, creo que ha habido predisposición por las dos partes y la verdad es que ha fluido todo muy bien y los dos hemos ganado, así que ha sido eficiente. Vale. ¿Y la siguiente pregunta? ¿Qué desearías que se hubiese hecho diferente? Si se hubiera hecho diferente. O de una forma distinta. ¿Alguien alguna idea? Por ejemplo, en vuestra parte o en... O sea, que nosotros hubiéramos hecho diferente, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Bueno, creo que... No sé, quizá faltaba algo de información como para ser capaz de responder de forma coherente a las preguntas normales de una entrevista. Ya. Ya que el caso hubiera sido más amplio. Sí, un poco. Más en lo personal, quizá, en lo personal y en experiencia y todo esto. Ya. Porque Sí. se supone que tampoco podemos inventárnoslo y entonces ahí no sé el margen que había exactamente. Ya. Sí, es buen punto. Y a mí la verdad es que no se me ocurre tampoco ninguno más. Siguiente. Siguiente pregunta sería, ¿quién crees que ha sacado un mayor beneficio? Yo creo que ha sido win-win. Es decir, que ambas partes han salido beneficiadas. A lo mejor no al 100% de sus exigencias iniciales, que las dos partes han tenido que adaptar, pero que dentro de esa adaptación sí que han salido ganando ambas partes, en mi opinión. Sí, yo opino igual. Sí. Yo pienso igual porque los dos, nosotros hemos contratado a una persona cualificada y usted habéis conseguido un trabajo en Londres y con muy buenas prestaciones, así que mejor no ha podido ser.